Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada y como siempre, muchas gracias a las personas que se han suscrito y por supuesto si no lo has hecho, hazlo. Me sería de muchísima ayuda, lo agradecería mucho. El día de hoy les he traído, como pueden ver en pantalla, el caso del abuso sexual de una menor o de dos menores por parte de su docente en el salón de clases, quien aprovechando un espacio en el que las demás personas se encontraban distraídas, pues procedió a hacerle tocamientos a una menor en sus partes íntimas. La niña le dice a sus padres, le comentó lo que había sucedido y le dijo, disculpen, que el docente también se lo había hecho a otra compañera de clase. Lógicamente, pues esta información llega al oído de las autoridades e inicia el proceso penal, dando como resultado la sentencia que ven en pantalla, la SP 317 de 2023, que está disponible el radicado. También la voy a subir el mismo día que suba este video, la voy a subir en mi página de Facebook, que es abg.penalista Carlos Villarraga, como lo pueden ver en pantalla. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Los hechos, como ya los dije, de forma más específica ahora, en el departamento de Antioquia, entre febrero y agosto de 2015, el docente Manuel, como ya saben, como siempre, hemos eliminado el apellido. La idea no es, digamos, seguir atacando a una persona o seguir criticando, sino hacer el ejercicio académico en este caso. El docente Manuel de la institución educativa rural, aprovechando esta condición, es decir, la docente, que tiene más cercanía, tiene más confianza, pues con los niños, con sus compañeros del colegio, con sus compañeros docentes y demás funcionarios de los colegios, y también de parte de los padres que obran de buena fe. Al menos en una oportunidad, según lo que se pudo demostrar, quizás hubieron más, o quizás hubo más, pero la que se pudo demostrar fue una. Logró quedar a solas en el salón de clase con la niña de 9 años, que por ley aparecen nada más las iniciales, para proteger su nombre, para proteger sus derechos de los menores, que cursaba cuarto de primaria y procedió a tocar sus partes íntimas. Esta menor le contó lo sucedido a su madre, y le manifestó que este docente le había hecho lo mismo a otra compañera de clase. Entonces, estos son los hechos. Ahora vamos a ver los temas a tratar. El primero es el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Vamos a hablar de su estructura. El segundo, y de forma muy sucinta, muy concreta, es la entrevista forense que hace el psicólogo o el experto capacitado en esta clase de entrevistas a menores víctimas de abusos sexuales. Y un comentario muy breve de la llamada prueba de corroboración periférica. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. La estructura de este delito, pues como ya lo saben, es un delito que ataca el derecho de la formación, la integridad y la libertad de las personas. En este caso, es más grave por ser la víctima menor de edad, menor de 14 años para ser más exactos. Pues el tipo objetivo, para aquellos que quieran repasarlo o que no lo sepan, pues son todas aquellas cosas que están en el mundo exterior, que son perceptibles por los sentidos, lo que sucede en el mundo fenoménico que podemos comprobar desde las leyes de la naturaleza. Tipo viene de tipicidad, que es la descripción que hace el legislador de los delitos en el Código Penal que todos conocemos. Este tipo objetivo está compuesto por un sujeto activo, que en este caso es indeterminado. El sujeto activo es el autor, es el criminal, el que comete el delito. Es indeterminado porque este delito lo puede cometer cualquier persona, como es lógico. Y para hacerme entender con más fuerza, pues comparándolo con el sujeto pasivo, que es el titular, es el dueño del derecho que se ve lesionado, en este caso el sujeto pasivo sí tiene que ser determinado, porque para que sea delito la ley ha escogido que debe ser menor de 14 años. Así lo ha decidido el legislador. Muchos doctrinantes dicen que la edad es prácticamente una decisión, entre comillas, arbitraria del legislador, porque el legislador la elige, la modifica. La mayoría de edad, inclusive antes era 21, ahora es 18. Bueno, en este caso, el legislador ha escogido los 14. Y también, pues, hay estudios que dicen que más o menos a esta edad comienza la adolescencia, si no estoy mal, y empieza ese proceso en que los niños dejan de ser niños, pasan por adolescentes para prepararse para posteriormente ser adultos. Entonces, la acción o los verbos rectores de este delito son 3. Realizar actos sexuales diversos del acceso carnal quiere decir que este delito es diferente al acceso carnal violento. Es decir, en este delito no hay una penetración.
son todos los actos con una connotación sexual que sean diferentes al acceso carnal, que sean diferentes a todo el tema de la penetración, como un abuso sexual. La segunda variante de este comportamiento complejo, alternativo, con cualquiera de estos ya se considera que se cometió el delito, es que la persona realice actos sexuales en la presencia del menor. Y la tercera es que lo induzca al menor a tener prácticas sexuales. Obviamente esto afecta su formación y su integridad sexual porque son menores que en su naturaleza, en su biología, aún no están preparados para esta clase de conductas. El tipo subjetivo es doloso, es decir, el agente sabe lo que está haciendo, sabe que el menor es de 14 años, sabe que lo está abusando y quiere hacerlo. Recordemos que el dolo es una figura jurídica que consiste en la combinación del conocimiento de los hechos, de esa descripción que hace el legislador en el Código Penal y, por supuesto, de la voluntad. Él sabe y quiere hacerlo, es decir, es la voluntad criminal. Y profundizando rápidamente en las tres variantes, pues ya sabemos que en la primera el agente realiza o lleva a cabo actos sexuales sobre el cuerpo del menor que le va a producir al criminal excitación. Es decir, son delitos que tienen esa intención, tienen ese elemento subjetivo especial que es para satisfacer un deseo sexual, erótico, libidinoso. Esa es la intención del criminal. Entonces, pero en el primer caso ya sabemos que debe ser todo lo que no es penetración, porque si es acceso carnal ya estaríamos en el delito de acceso abusivo o acceso carnal violento, dependiendo de lo que suceda. En la segunda variante tenemos que el abuso se da porque el autor realiza actos sexuales en presencia del menor. En este caso el menor es un observador. Como ya lo dije, esto también afecta su integridad y su formación sexual por razones lógicas. Y en la tercera, el criminal induce a estos menores de 14 años a tener prácticas sexuales con todas las consecuencias graves que esto tiene para su formación. Pero, ¿qué debemos entender por acto sexual? Acto sexual se entiende por toda conducta distinta a la penetración del miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo u objeto. Es decir, no necesariamente tiene que ser con el miembro viril, puede ser introduciendo con cualquier objeto o con cualquier otra parte del cuerpo las cavidades del cuerpo humano, pues que ya conocemos, y se va a hacer con un fin lujurioso, libidinoso. Pasando al segundo tema y muy rápidamente, la ley desde el 2013 incluyó entre los elementos materiales probatorios, es decir, que en un futuro pueden ser pruebas, la entrevista forense a menores víctimas de abuso sexual. Ya sabemos que esto debe cumplir unos requisitos, o nos imaginamos que debe ser grabada por medios técnicos, que tiene que realizarla un personal capacitado de la Fiscalía, capacitado en entrevista a menores. Es decir, no es lo mismo entrevistar a un menor que a un adulto, que tiene que hacerlo en un espacio acondicionado, por ejemplo, una cámara de Giselle, que son esas cámaras donde entrevistan a los menores que a veces los vemos en las películas de Hollywood o en cualquier otra película, que son espacios acondicionados para los que los menores puedan dar sus testimonios de la forma más tranquila y natural posible, sin causarle un trauma mental más del que ya le causó posiblemente el abuso sexual. Entonces, el experto da un informe final y puede ser citado a juicio a dar testimonio de lo que percibió en la entrevista y, por supuesto, a dar información del informe, valga la redundancia. Es lo más ideal, ¿no? Es lo más ideal que se le cite al juicio en la medida de lo posible, para generar más convicción en el juez. Y esto se hace con la finalidad de proteger la dignidad de los menores. Evitar revictimizarlos, o sea, buscar de que el menor no tenga que ir al juicio a sentarse delante de un juez, delante de unos sujetos procesales, delante de las demás personas que estén en la sala de audiencia, y sobre todo que el menor que de pronto cuando llegue ese momento ya habrán pasado unos años, sabemos lo lento que pueden ser a veces los procesos judiciales, ese menor ya habrán pasado unos años y no tenga que enfrentarse, ver a los ojos nuevamente a su victimario. Eso es lo que está buscando evitar la revictimización de los menores. Pero ¿de qué forma se puede incorporar la entrevista forense? Ya esto como un punto ya muy técnico, pues ya dirigido a los juristas, pues ya sabemos que la prueba se puede ingresar de varias formas, como una prueba anticipada, la prueba de referencia, que es la que estamos hablando aquí y vamos a tocar, el interrogatorio en el juicio y el famoso testimonio adjunto, que es cuando el testigo en plena audiencia se retracta o cambia su versión. Entonces, si el fiscal, que es la parte de la dueña de la acción penal, la fiscalía, quiere incorporar como prueba de referencia esa entrevista forense, pues tendrá que cumplir todos los requisitos como si estuviera incorporando cualquier prueba de referencia. Y recordemos que la prueba de referencia es una excepción al principio de inmediación. Brevemente, las características de las pruebas de referencia, para recordarlas, son que debe tratarse de una declaración.
Esta declaración debe ser realizada por fuera del juicio, y de ahí uno de los grandes problemas que tiene, porque en el proceso penal recordemos que solamente es considerado prueba lo que se debata en el juicio, pues cumpliendo el debido proceso, la defensa, la contradicción, y es utilizada para probar o excluir unos o varios elementos del delito o todo lo que sea pertinente. El concepto de pertinencia, y que sea legal, que sea lícita, es decir, debe ser una prueba que sea admisible, que sea respetuosa de las leyes que regulan el camino de las pruebas. Muy rápidamente también, los requisitos de la prueba de referencia. Para que pueda ser admitida y valorada debe cumplir los requisitos. Realizar el descubrimiento probatorio, como cualquier prueba. Solicitar que la prueba sea decretada, pues en la audiencia preparatoria, para lo cual debe explicar la pertinencia de esa declaración, como también la pertinencia de cualquier prueba debe explicarse. Tiene que demostrar la causal excepcional. En sentido general puede ser de que el testigo se va a ir del país, de que el testigo está amenazado, de que el testigo está gravemente enfermo, de manera general. En este caso la causal es por ministerio de la ley. El legislador, buscando no revictimizar a los menores, como ya lo dijimos, estableció así por ministerio de la ley que puede utilizarse la entrevista forense como una prueba de referencia. Entonces, en este caso particular de los menores, esa es la causal que tiene que demostrar el fiscal. Y por supuesto tendrá que incorporarla durante el debate probatorio, pues como ya lo desee, según su teoría del caso. Ahora, para terminar, la prueba de corroboración periférica, pero ¿de dónde nace? ¿Cuál es su legitimidad? Y es que una característica de los delitos sexuales, porque realmente sí es así, es que suelen suceder en lugares donde nada más está el victimario y la víctima. Lo vemos en la vida real, tristemente, pero también lo vemos en las novelas, en las películas, lo vemos en otras representaciones gráficas. Entonces, ¿qué va a pasar? Su comisión es en lugares reservados, privados y fuera del alcance de cualquier observador, por lo que la víctima en la práctica resulta ser el único testigo de la agresión. Puede haber otros casos donde la agresión o el abuso ni siquiera deje rastros en el cuerpo de la víctima, entonces no se le va a poder llevar, por ejemplo, a medicina legal para que diga, digamos, las consecuencias, los efectos, los rastros. No, porque a veces ni siquiera dejan rastros. Por ejemplo, y con los actos sexuales, pues peor aún, porque como ya lo dijimos, no hay penetración. Es decir, no hay acceso carnal. Entonces, en estos casos, como todo delito debe probarse, pues como todas las cosas contenciosas en el derecho, etcétera, pues la fiscalía va a tener una tarea más ardua, más difícil de demostrar lo sucedido. Y obviamente la fiscalía pues no vale por sí sola, es decir, la fiscalía tiene que cumplir la justicia como un fin, como un principio, como un valor del Estado. Entonces, si la fiscalía no puede probar esto, imagínense las consecuencias tan graves para la víctima con todas las cosas desastrosas que esto provoca. Entonces, para tratar de darle una ayuda pues al fiscal, tratar de equilibrar la balanza, se ha creado este tema de la corroboración periférica. Y es que viene de la jurisprudencia española. La Corte ha tomado esta metodología de la corroboración periférica, la cual propone acudir, ojo, comprobar datos marginales. A mí no me gusta la expresión marginales, prefiero secundarios, accesorios, de contexto, etc. Comprobar unos datos secundarios o circunstanciales que puedan hacer más creíble la versión de la víctima de la agresión sexual. El uso de esta metodología busca otorgar a los jueces mejores herramientas para resolver los casos sometidos a su conocimiento, especialmente en aquellos en los que se investigan delitos sexuales y son víctimas niños, niñas y adolescentes. Entonces, para dar un ejemplo, este listado no es taxativo, no vayan a verlo de esa forma, pero sí hay unos ejemplos bastante claros, bastante contundentes para ampliar este entendimiento. Primero, el daño psíquico sufrido por el menor. Me parece que es claro que uno de los grandes peligros a los que están sujetos los menores víctimas de estos abusos es el gravísimo daño psíquico que se va a ver en el mundo exterior. Y eso nos lleva al segundo ejemplo, el cambio comportamental de la víctima, que también es clave. Suelen decir los padres de estos niños de que sus hijos se vuelven más callados, más abstraídos, más introvertidos, que suelen cambiar su desempeño en el colegio, empiezan a bajar las notas, no quieren ir al colegio, su comportamiento empieza a cambiar en algunos casos drásticamente, entonces eso también se va a notar. Entonces, ya los otros requisitos pues ya tendrán que hacerse de forma conjunta, pues analizarse con las demás pruebas, y es que la verificación de que los presuntos víctimas y victimarios pudieron estar solas según las circunstancias, las actividades realizadas por el victimario, por el criminal, para tratar de estar a solas con la víctima. ¿Qué fue lo que hizo? Para tratar de estar a solas con la víctima. Y muy importante, los contactos que la presunta víctima haya tenido con el victimario, por ejemplo, por vía telefónica, mensajes de texto, redes sociales. Es decir, aquí el victimario, pues sí dejó rastro. Tristemente sucede mucho, tanto en el sector público como en el sector privado, o ha sucedido,
de que empiezan a acosarlas o acosarlos, empiezan a acosar a la víctima por medio de actos físicos, también les mandan muchos mensajes, inclusive algunos llegan a mandar fotos insinuantes. Entonces, pues esto todo va generando elemento material probatorio para el futuro. Y la explicación por qué el abuso sexual no fue percibido por otras personas presentes en el lugar, pues por ejemplo aquí fue un colegio. En un colegio suele haber bastante gente, por lo general asumo que es así. Y la confirmación de circunstancias específicas que hayan rodeado el abuso sexual, esto no se valora solo, se valora con todo el mundo o el escenario de las pruebas que se puedan tener en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones, qué pensamientos te dejan pues estos hechos tan tristes? Esta teoría jurídica, pues ya sabemos que este contenido pues está dirigido también para juristas, pero estudiantes de derecho y por qué no comunidad en general. Pues la conclusión es que hay que proteger a los niños, no solamente con las penas, no solamente con un derecho penal simbólico, sino que protegerlos también con medidas sociales, económicas, fortalecer la familia, fortalecer por supuesto la educación y el conocimiento y pues todos los demás aspectos del ser humano. Entonces, gracias por ver. Si te gustó, like y suscríbete. Te repito, como dije al principio, me sería de grandísima ayuda. También para seguir dando más información, más casos, para seguir también mejorando. No tengo mucho conocimiento en asuntos de grabación, pero bueno, ahí más o menos trato de defenderme con lo que voy haciendo. Entonces, sin más palabras, muchas gracias nuevamente. Te mando un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.